Gracias, Pablo. Gracias, Salud. Intentaré ser preciso, conciso y macizo. Díganlo conmigo. Preciso, conciso, macizo. No, y ahora díganlo al estilo español. Con la Z, con el corazón, zapato. Preciso, conciso, macizo. Así que gracias. No es la primera vez que estoy aquí. Estábamos intentando recordar y estamos entre una horquilla y un margen entre 8, 9, 10 años que estuvimos aquí por primera vez, junto también con mi hermana y mi cuñado. No sé si alguien todavía hoy está aquí de aquella primera vez de hace 8 o 9 años. ¿Hay alguien que me recordaba o me conocía de aquel entonces? Sí. Bueno, es una alegría volverles a ver. Mi esposa Lilian, ella es mexicana. Del norte, de Sonora, Ciudad Obregón, y nos conocimos en Cristo para las Naciones, en Estados Unidos, en Dallas, Texas. Yo he vivido aquí en México 6 años y medio, desde el 99 hasta el 2000. Fui en esa época mexicano, comiendo tacos de tifoidea, tacos de guaguacoa, de suaperro, ya saben todos los nombres que... gorditas, tlacoyos, guaraches y cosa mortífera que no te hará daño. Pero qué feliz y qué alegría. Tengo el honor de haber introducido yo personalmente a mi esposa a la comida callejera mexicana, porque sus papás no le dejaban comer en la calle. Y yo digo, ¿pero qué es eso de no comer en la calle? Un buen pambazo. Y nuestro hijo mayor, Fernando, nació aquí en México, en Toluca, bueno, en Metepec, que está pegadito. Y nuestro otro hijo, Alejandro el menor, que ya tiene 18 años, nació en España. Así que si somos 4 en la familia, y si esto fuera un partido de fútbol, sería México 2, España 2. Porque tenemos 2 nacidos, mi esposa y el mayor, nacidos aquí en México, y otros 2 nacidos, yo y el menor, nacidos allá en España. Nos conocimos en Cristo para las Naciones porque a los 18 años, yo me convierto a los 16 años de edad y siento un deseo muy, muy fuerte de servir al Señor. Y experimento lo que dice en el profeta Jeremías, que a veces intentas sufrir, intentas contener el fuego y el llamado de Dios, pero recuerdan lo que dice el profeta: intenté sufrir, contener el llamado, el fuego de Dios, pero fue más fuerte Él que yo y al final me venció. Y yo era un buen alumno, era un buen estudiante, podría haber estudiado cualquier carrera universitaria en cualquier universidad de mi nación, pero sentí el llamado de Dios a irme a un instituto bíblico. Los pastores fundadores de nuestra iglesia, no lo tenía preparado, pero ya que su pastor me pidió que contara un poquito de nuestra historia, porque van a ver que estamos relacionados. Los pastores fundadores de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana La Roca, en Ciudad Real. Por cierto, como somos la iglesia La Roca, nos autodenominamos los rockeros. Si nos ven en las redes siempre estamos, y los rockeros, y la familia rockera, porque los rockeros nunca mueren, ¿no? Eso dice el dicho, los rockeros nunca mueren, y menos los que estamos en Cristo, que tenemos vida eterna. Entonces, los fundadores de la iglesia rockera fueron los 2 hijos del hermano Myers, de Wayne y Marta, David y Lina y Gregorio y Rebeca. Yo creo que al hermano Wayne Myers, yo creo que todos lo han escuchado. Sus 2 hijos fueron, con sus respectivas parejas, fueron a España, fundaron Ciudad Real y yo allí me convierto. Cuando hablo con mi pastor de que quiero servir al Señor, él me envía a Cristo para las Naciones y allí encuentro a Lilian. Allí fue el encuentro. Ella había volado y viajado desde México a Dallas y yo desde España, y allí nos encontramos. Y nuestro primer encuentro fue una pelea. Jóvenes, no, lo que mal empieza, mal acaba, no necesariamente, porque nuestro primer contacto fue una pelea. Yo tenía una beca de trabajo, estaba estudiando y tenía que trabajar 4 horas diarias en mantenimiento, limpiando. Yo estaba limpiando los cristales del GLT, que era el edificio donde los chicos vivíamos, y lo estaba limpiando
Y ella acababa de llegar, entró un semestre después y ella agarró el spray, el limpiacristales y empezó a jugar y empezó a deshacer todo lo que yo había hecho. Y yo digo, ¿pero qué haces, insensata? Y ella me miró como diciendo, me miró con la cara de tache, me puso así un tache, pero fíjate, Dios es bueno y tiene gracia, ¿no? Y después coincidimos en el McDonald's, dentro del campus allí. Había un McDonald's y estábamos, si no todos, pero muchos de los hispanos estábamos por allí. Y yo le pregunto, bueno, Lilian, ¿tú por qué estás aquí? Y ella dice, bueno, yo tengo un llamado misionero y quiero irme a España. Y digo, bueno, muy bien. Y digo, ¿y a dónde? Dice, quiero irme a Ciudad Real. Y ahí ya mis ojos se abrieron. A una iglesia que se llama la Iglesia La Roca. Y yo ya miraba las cámaras ocultas donde nos estaban grabando, porque esto tiene que ser una broma. A ayudar a un hombre y a un pastor que se llama David Myers. Y yo digo, vamos a ver. Digo, yo soy de Ciudad Real, mi iglesia es la Iglesia La Roca y mi pastor es David Myers. Resulta que cuando ella tenía 15 años, un misionero fue a predicar a su iglesia. En aquel entonces ellos se congregaban con Fernando y Esther Sosa. Y estuvo hablando acerca de España, de las misiones, y en ese mensaje, en esa predicación, Dios plantó un llamado a las naciones y un llamado a las misiones en su corazón. Ella se lo dijo a sus papás le dijeron, eres muy joven, termina tus estudios y hablaremos. Ella terminó sus estudios, hizo una carrera, de 4 la redujo a 3 años, ella es diseñadora de modas en diseño textil, y le dijo a sus papás, bueno, todavía quiero irme a España. Así que movieron y todos los contactos, hicieron todo el papeleo, los trámites y llegó allí a Cristo para las Naciones. El misionero que habló en su iglesia cuando ella tenía 15 años era mi pastor, era David Myers. Así que fue el encuentro en McDonald's. McDonald's puede ser romántico, iglesia. Aunque parezca mentira, McDonald's puede ser un lugar romántico. Y cuando ella, solo faltó que en ese momento yo le pidiera, ¿te quieres casar conmigo? Y ella dijera, sí quiero. Pero bueno, estuvimos 9 meses siendo amigos y después de la amistad ya surgió un afecto, un amor y de ahí un noviazgo y luego ya nos pudimos casar. Y es por eso que yo me vine aquí para el primer año estar trabajando, ahorrar, y después de mi primer año ya nos pudimos casar. Y aquí en México estuvimos trabajando en algunas iglesias, sobre todo en Amistad Toluca. Y después, en el año 2000, nos regresamos a España, porque era el momento en el que ya teníamos ministerio completo aquí en México, teníamos una casa, nuestro primer hijo, el mayor, Fernando, ya había nacido, pero fue ahí cuando lo teníamos todo, Dios nos había preparado, que dijo, ahora véndanlo todo, déjenlo todo, y literalmente todo lo vendimos. ¿Saben lo que es la marabunta? El ejército de hormigas que arrasa con todo. Pues había 3 parejas jovencitas que se iban a casar y cuando nosotros dijimos nos vamos a España y estamos regalando, vendiendo a la mitad de precio todo lo que hay en nuestra casa, pues parecía la marabunta, que vinieron y se arrasaron con todo, se llevaron hasta los jabones. Con eso les digo todo. Y desde el año 2000 que nos regresamos estamos pastoreando. Fíjense, la iglesia que me vio nacer, en la que yo me convertí, la iglesia por la cual Dios puso un amor y un llamado misionero, en el corazón de mi esposa, y estamos pastoreando esa misma iglesia, La Roca, y ya llevamos 20 años. Así que si esto a mí me lo dicen, yo digo, me lo hubieran contado antes, digo, esto es una película de Hollywood, pero la verdad es que Dios es un guionista extraordinario, y que solamente ante Él podemos rendirnos, doblar nuestras rodillas y levantar nuestras manos en alabanza, en adoración y en gratitud. Amén. Así que, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso? Y pues esta venida no estaba prevista, pero en el momento que Pablo me mandó un mensaje, oye, andas por aquí, la verdad es que habría que ver el WhatsApp porque le pongo un hola así súper largote, me dio una alegría poder volver
y de 8 años o 9 atrás al día de hoy, ver cómo la obra de Dios ha sido prosperada en ustedes y a través de ustedes. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios por todo lo que está haciendo, ha hecho y hará en ustedes y a través de ustedes? Así que hemos estado hablando un poquito, actualizándonos el disco duro. Y bueno, la verdad es que ver la obra de Dios, cómo han crecido y como decía, Dios ha bendecido y ha prosperado. Muy bien, pues ahí les va. Si yo les digo listos, ¿ustedes qué me dicen? ¿Listos? No. Si yo les digo listos, ustedes me dicen inteligentes. ¿Ok? ¿Listos? Estamos listos y somos inteligentes. ¿Está bien, no? ¿Sí o no? ¿Listos? Estamos listos y somos inteligentes. Y ahí les va otra. ¿Tienes Biblia? Uy, los de este lado tienen más Biblia que los de este lado, ¿eh? Y este es el lado pastoral, por favor, ¿eh? Ahí les va. ¿Tienen Biblia, sí o no? Bien. ¿Y la leen? Dudaron. Un poquito, pero dudaron. Hubo una pausa. Ahí les va la tercera, ¿eh? ¿Tienes Biblia, sí o no? ¿Y la lees? ¿Y la obedeces? No soy yo, ¿eh? Son ustedes los que dudan, ¿eh? No sean incrédulos. Ahí les va. ¿Tienes Biblia? ¿Y la lees? ¿Y la obedeces? ¿Y la compartes? Muy bien. ¿Tenemos Biblia? La leemos, la obedecemos y la compartimos. Si no tienes Biblia, siéntate al lado de un cristiano que la quiera compartir contigo. ¿De acuerdo? Mira, vayan conmigo al libro del profeta Ezequiel 37. Y de este pasaje tendríamos que sacar 4 enseñanzas, pero solamente nos quedaremos en la primera, ¿de acuerdo? Es un pasaje muy conocido, es el profeta Ezequiel, es el episodio donde Dios lo lleva a un valle, pero no a Valle de Bravo, sino a un valle de huesos, y huesos secos, complicado. Y de aquí podríamos sacar 4 enseñanzas, 4 fases, 4 etapas de transformación entre lo seco, lo muerto, lo estéril, a aquello que está vivo, aquello que tiene un fruto y aquello que se convierte en un ejército que va a conquistar y que va a establecer el reino de Dios en la tierra. Pero no nos va a dar tiempo, así que hoy les doy la primera fase y dentro de 8 años que vuelva le doy la segunda y a los 16 años la tercera y a los 20. Pero ahí lo dejamos, ¿de acuerdo? Pero hoy nos quedamos en esto porque a veces es mejor hablar de menos, ¿sí o no? Cuando se habla de mucho o se habla de todo, se habla de poco o de nada. Y a veces es mejor hablar, a veces en la predicación y en la enseñanza, menos es más. ¿Me explico? Entonces vamos a centrarnos en un primer punto. Fíjense, dice la Escritura, la mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el Espíritu del Señor, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Versículo 8 dice, miré aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero que no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
A veces nos pasa con este pasaje y con estos versículos lo que nos ocurre con el pasaje y el mensaje de Cristo Jesús a la iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy afuera llamando a la puerta para ver si alguien oye el llamado, abre su puerta, me deja entrar y puede tener comunión conmigo para que yo cene con él y él conmigo. Y a veces pensamos que esos versículos es para la gente no creyente, ¿sí o no? Pensamos que esos versículos de Jesús, muchas veces yo lo he hecho, lo he usado incluso para un mensaje evangelístico, pero la realidad que no es un mensaje de Jesús a los incrédulos, a los gentiles. Es un mensaje de Jesús ¿a quién? A la iglesia. Era la iglesia que se había vuelto arrogante, era la iglesia que se había vuelto soberbia, la iglesia que se había vuelto autosuficiente debido a todo ese trasfondo que tenía de riquezas, de dinero, de oro, de plata. Y al final tenía de todo la iglesia menos lo más importante, que era la presencia o la persona de Cristo Jesús, que lo habían desplazado y lo habían sacado de la iglesia. Y aquí a veces pensamos que esto es lo que Dios quiere hacer, en nuestra nación, y pensamos que estos huesos que están en este valle se refiere a la nación de México, o se refiere a la nación de España, o se refiere a los que no conocen a Cristo. Pero este mensaje no es para los incrédulos, este mensaje es para los creyentes. Este mensaje no es para los que no conocen a Dios, es para los que sí conocemos a Dios, ¿de acuerdo? Y por eso dice, fíjense, dice versículo 11, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. No era una nación pagana, era la nación que tenía la ley de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, ¿de acuerdo? Tenía la ley, los profetas y los escritos de Dios. He aquí, y esto es importante, por eso hemos llegado hasta este punto, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo, ¿qué? Destruidos. Por tanto, profetiza y diles. Vuelve a tomar tu posición como profética, vuelve a dar la palabra profética y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y les haré subir de sus sepulturas y les traeré a la tierra de Israel. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque este profeta, el de Ezequiel, es el profeta que Dios levanta, es el hombre de Dios que Dios establece durante el cautiverio. El pueblo de Israel, sabemos que la generación con el profeta Jeremías ya había sido llevado en cautiverio a Babilonia, y encontramos un pueblo que está en cautiverio, que está desplazado, y que ahora mismo ellos están diciendo, el pueblo de Israel está diciendo, fíjense lo que decía, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Y aquí el Señor le está diciendo, aunque ustedes han sido llevados en cautiverio y han sido desplazados, ¿de acuerdo? Yo les quiero recordar a través del profeta Ezequiel que yo les traeré de nuevo a su tierra, Israel, que les haré subir de sus sepulturas. El cautiverio, Babilonia, era un lugar de sepulcro para ellos, y que Dios les volvería, o que Dios les volvería a dar vida. Y sabréis, versículo 13, que yo soy Jehová, cuando abra sus sepulcros y les saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y les haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo, el Señor, hablé y yo lo hice, dice el Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde que podemos abrir tu palabra viva y eficaz, llena de tu aliento, llena de tu espíritu. La misma palabra que salió de tu boca, Señor, es la misma palabra que hoy la podemos sostener con nuestras propias manos y leerla. Danos un entendimiento, alumbra, Señor, nuestros ojos, oh Dios, para captar esta revelación. Que lo que un día salió de tu boca, hoy lo podemos leer.
que le podamos dar la importancia, la relevancia, Señor, que tiene, oh Dios. Señor, que hoy tu palabra sea esa lámpara que alumbra, Señor, nuestros pasos, que sea ese espejo en el que nos podamos mirar, que sea ese maná que nos nutre y nos alimenta, que sea esa espada de doble filo que penetre, Señor, hasta dividir, Señor, aquello que es carnal, aquello que es espiritual, para ir quitando, Señor, aquello que no te agrada, oh Dios. Señor, danos también un corazón, y oramos para que tengamos un corazón que no solamente oye, sino que también pone por obra todo aquello que oye y que conoce de parte de ti. No solamente queremos ser oidores, sino también queremos ser hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjense que nos dice la Escritura aquí. Lo primero que nos dice la Escritura es que dice: la mano del Señor vino sobre mí. ¿Hoy qué día es? Hoy es día 2 de enero. Tenemos todo un año por delante, ¿sí o no? Y en este año tenemos que asegurarnos que si nos vamos a mover es porque la mano del Señor ha venido sobre nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque yo me he visto a mí mismo muchas veces iniciando ciertas cosas, iniciando ciertos proyectos, tomando ciertas iniciativas que no venían de Dios, que venían de mis propios deseos, de las circunstancias, de lo que la gente me había dicho, de lo que yo había visto. Y una vez que yo he emprendido ciertas empresas o he emprendido ciertos proyectos, una vez que yo he avanzado en mi propia iniciativa, le he pedido a Dios que me respalde, ¿sí o no? ¿Soy yo el único pecador acá? Dale un codazo al de al lado o a la de al lado y dile: eso iba por ti, pecador. Y dile: oye, también por ti, que de gracia recibo y de gracia doy, también. Eso es para ti, ¿qué te crees? Muchas veces hemos hecho cosas y después le hemos dicho: Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame, 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 respáldame, respáldame, respáldame. ¿Sí o no? Pero aquí hay una clave: no nos movemos para que Dios nos respalde. Nos movemos porque Dios nos respalda. No nos movemos para que la mano del Señor venga sobre nuestras vidas, sino porque la mano del Señor ha venido sobre nuestras vidas, es que nos movemos. Si no, quieto parado, diríamos en España. Eso es muy español, quieto parado, es decir, quietecito. Es mejor no hacer algo que hacer algo sin Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es mejor no hacer algo que hacer algo mal. Es mejor no hacer algo que hacer algo en tus propias fuerzas. Es mejor no hacer algo que hacer algo en tu propia voluntad o en tu propia carne. Cuando Dios tenía un plan, cuando Dios tenía un proyecto de evangelización, cuando Dios tenía un proyecto de extensión del reino de Dios hasta lo último de la tierra, que por cierto se cumplió porque aquí estamos en Páscuaro, fíjate si estaba lejos de Jerusalén, cuando Cristo le dijo: vayan y prediquen y hagan discípulos hasta lo último de la tierra, ¿sí o no? Pero les dije: Cristo le dijo: pero antes de ir ustedes tienen que estar quietos, tienen que esperar. Antes de ir en sus propias fuerzas, tiene que venir el Espíritu de Dios, como estamos leyendo aquí, que la mano del Señor vino sobre el profeta Ezequiel y el Espíritu de Dios lo llevó. Antes de que ustedes vayan, tiene que venir el Espíritu Santo, y una vez que el Espíritu de Dios haya venido sobre ustedes, entonces vayan, ¿de acuerdo? Pero no vayan sin el respaldo de la mano y del Espíritu de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Porque si ellos hubieran ido en sus propias fuerzas, ellos hubieran ido en su propia habilidad, ellos hubieran ido en su propia carne, hubiera sido un desastre. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que si en este año 2019 nos vamos a mover, es porque la mano del Señor ha venido sobre nosotros. Cuando tengamos la certeza, cuando tengamos la convicción, cuando tengamos la seguridad de que la mano de Dios está sobre nuestras vidas en un proyecto en particular y que el Espíritu Santo está soplando en esa dirección, entonces tendremos el visto bueno y la autoridad de parte de Dios.
Déjenme darle un poquito más, si quieren, de enseñanza, un poquito más de teología. Pero hablando del Espíritu Santo, ¿recibirán qué? Poder. Pero también en Mateo dice, toda potestad me ha sido, o todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes irán en ese poder, irán en esa autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre el poder de Mateo, de toda potestad en el cielo y en la tierra me ha dado, y ustedes vayan, y el poder de Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo vendrá y les dará poder? Son dos palabras en griego diferentes. La de Mateo es exousia. Toda potestad quiere decir toda autoridad, quiere decir toda autorización. Ustedes tienen el visto bueno, tienen la luz verde, el semáforo en verde. Ustedes pueden ir porque tienen la aprobación. Esa autoridad es una autoridad delegada, y es como cuando todos somos hijos, ¿sí o no? Iba a decir todos somos papás, pero a lo mejor no, pero todos somos hijos, ¿sí o no? Y puedes recordar cuando tú querías salir, no sé, querías pedirle permiso, querías hacer algo, pero sabías que tenías que pedirle permiso a tu papá, ¿sí o no? ¿Cómo te temblaban las piernas, sí o no? Cuando querías tal vez llegar un poquito más tarde, querías hacer algo y tú dudabas, no sé si me van a permitir, me van a dejar, sí o no. Bueno, cuando tú decías, papá, ¿puedo llegar hoy en lugar de a las 9? ¿Puedo llegar hoy a las 10 porque hay un cumpleaños y mis amigos nos queremos quedar un poquito más tarde? Y tu padre te decía, está bien, puedes. Ese poder es exousia, ¿de acuerdo? Ese poder es, tienes la autorización, tienes el visto bueno, adelante. Ese derecho legal para hacer las cosas. Tú y yo como iglesia tenemos el derecho legal y el respaldo celestial para predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero no solamente consiste en que tengamos el derecho legal, porque el otro poder, el de hechos, consiste, la palabra es dunamis. De ahí obtenemos la palabra dinámica. Y es ese poder que no solamente te da el derecho legal para actuar, sino te da la habilidad o la capacitación. Es decir, Dios no solamente te permite hacer algo, sino que también te capacita para hacer algo. Y es cuando tu papá ya lo bordaba y tú decías, tengo el mejor papá del mundo. Porque cuando ya tu papá te había dicho, está bien hijo, puedes llegar una hora más tarde, pero hijo, toma 500 pesos, para que compres un regalo o para que vayas a cenar, y ya te capacitaba para pasar una buena fiesta de cumpleaños, tú decías, tengo el mejor papá del mundo. Ese es nuestro Dios. No solamente te permite y te dice, puedes hacer algo, sino que también te capacita para hacer ese algo. Amén. Así que ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Por eso la mano del Señor viene sobre nosotros, nos toma y nos aparta, nos da esa exousia, esa autoridad de decir, hey, te autorizo para hacer algo, pero el Espíritu del Señor también viene sobre nosotros, ese dunamis viene para que la mano del Señor, imagínate que tú vas caminando en una dirección y de repente alguien te pone la mano en la espalda y te detiene y te gira y dice, no era por ahí, es para allá. Andabas perdido, andabas confundido, desorientado y no sabes, y alguien te pone la mano y te dice, no es por aquí, es para allá. La mano del Señor ha venido sobre nosotros, ¿de acuerdo? Y nos da el derecho legal para hacer ciertas cosas, porque Él las está respaldando, pero no solamente nos va a poner un semáforo en verde, sino que también Él nos va a dar su Espíritu Santo, que nos va a ayudar en medio de nuestras carencias, en medio de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones. ¿Cuántos decimos amén a eso? Ahora, no nos movemos para que Dios nos respalde. Lección número 1. No nos movemos o no nos moveremos en este 2019 para que Dios nos respalde o para que Dios ponga su mano sobre nosotros, sino porque Dios ha puesto su mano sobre nuestras vidas. Es que nos movemos, y porque el Espíritu Santo está soplando en una dirección es que nos vamos a mover. Ahora, es curioso que en este caso la mano de Dios viene sobre tu vida. Imagínate, estás orando, estás clamando, estás en un momento profundo de intercesión,
Sientes que Dios está en esa recámara, en tu cuarto. Sientes que la mano del Señor viene sobre tu vida. Sientes que el Espíritu Santo sopla y tú dices: soy el gran misionero del mundo. Señor, heme aquí. Envíame, ¿qué? A mí. Y el Señor te dice: vete. Y te dice: Fernando, ¿sabes dónde está el cementerio de Pátzcuaro? Que no lo sé, por cierto. Pues sí, ¿dónde está el cementerio de Pátzcuaro? ¿Está en el centro? Pues vete al centro y llama a todos los amigos de la iglesia. Ve al centro, al cementerio de Pátzcuaro, y empieza a profetizar allí que los muertos se levanten. Mira, de entrada Dios me dice eso, yo no le creo. Yo digo: esto no es de Dios. Si le creyera, yo voy a ese lugar y de repente empiezo a ver que las tumbas se empiezan a abrir y empiezan a salir tipo zombies. Vamos, yo soy el primero que me desmayo y nos desmayamos. Salimos en los periódicos, en la televisión: iglesia evangélica. ¿Cómo se llama la iglesia? Emmanuel, iglesia evangélica Emmanuel cristiana, todos desmayados en el cementerio de Pátzcuaro, vamos. Pero es curioso que la mano del Señor viene sobre este hombre, su espíritu empieza a soplar en una dirección y no lo lleva a un palacio, y no lo lleva a la abundancia, y no lo lleva a una mega iglesia, y no lo lleva a las multitudes. Lo lleva a un lugar de muerte, de fracaso, de ruina, de derrota, un valle lleno de huesos, y dice: secos en gran manera. Ahora la pregunta que les quiero hacer aquí es: ¿ustedes creen que la mano del Señor vino sobre este hombre, el profeta Ezequiel? ¿El Espíritu Santo sopló en esa dirección para reírse de él? ¿Para burlarse de él? No. ¿Ustedes creen que Dios estaba aburrido y estaba ahí en el cielo rascándose así? Estoy aburrido y llama a los ángeles: Gabriel, ¿a quién tenemos allí por Israel para gastarle una broma? Por favor, traigan todos los móviles, los celulares, ¿vale? Tengan activas las cuentas de Instagram, Twitter, Facebook, todos, ¿vale? Vamos a gastarle una broma al profeta, vamos a poner nuestra mano sobre él, luego el Espíritu Santo lo va a soplar, y cuando lo enviemos al valle de huesos secos, todos atentos a ver qué cara pone, a ver cómo se le queda la boca de espanto, y todos hacer fotos y los subimos aquí a las redes angelicales. A ver cuántos likes conseguimos. Dios no estaba aburrido. Dios no se estaba burlando de este hombre. Dios no llevó a este hombre a ese lugar para avergonzarlo ni para humillarlo, sino para tratar en su corazón. Yo soy pastor, aquí tienen sus pastores, y entiendo por los grupos y un poquito la dinámica que veo en la iglesia. La iglesia es una iglesia con un corazón muy pastoral. Y yo cuando leo siempre la Biblia, es inevitable que la lea con mis lentes de pastor. Y entonces cuando yo leo este pasaje, yo me preocupo por Ezequiel. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Me preocupo por él. Digo, qué mal lo tendría que estar pasando, ¿no? Y me preocupo por su corazón, por sus sentimientos, por lo que estaría pensando o sintiendo. Ahora, Dios no llevó a este hombre a ese lugar para reírse de él. Iglesia Emmanuel, Centro Emmanuel, ¿verdad? Iglesia Emmanuel de Pátzcuaro. Creo sinceramente, y vengo con esta palabra con humildad y con temor, lo digo, de parte del Señor, para decir que la mano de Dios está sobre ustedes y que el Espíritu de Dios está sobre ustedes y que les va a llevar a lugares no para avergonzarlos, no para humillarlos, sino para tratar en sus vidas, para llevarlos a unos niveles de fe mayor, para que la gloria que ustedes han visto o experimentado en años pasados sea mayor en este año. Creo que la mano de Dios está sobre ustedes. Creo que el Espíritu de Dios está soplando a favor de ustedes para llevarlos a lugares de imposibilidad, no para reírse, no para humillarles, no para avergonzarles, sino para que Dios pueda tratar en la fe de ustedes, para que puedan aumentar esos niveles de fe, para que la gloria que Dios tiene reservada para ustedes y para esta ciudad pueda manifestarse.
Y es lo que estaba pasando aquí. Dios llevó a este hombre a este lugar para tratar en su corazón, para reactivarlo. ¿Cuántos saben que crecemos a veces cuando las cosas nos van mal, sí o no? ¿Cuántos sabemos que cuando las cosas nos van bien, sí o no? Pero que cuando las cosas nos van mal nos ponemos las pilas. ¿Soy yo el único pecador? No, ¿verdad? Hay más pecadores aquí, ¿verdad? Pero a veces cuando las cosas nos van bien, hay gente que no sabe vivir con mucho. Y yo ya no oro, Señor, dale un trabajo, porque a veces le das un trabajo, bueno, que trabaje, pero a veces la gente no sabe vivir con mucho. Y a veces Dios nos va a llevar a esos lugares de conflicto, a esos lugares de imposibilidad para tratar con nuestros corazones. Por eso lo primero que hace, Dios le hace una pregunta y le dice: Ezequiel, examen. Hoy te examinas. ¿De qué? De la asignatura de la fe. ¿Vivirán estos huesos? Dios le hace esta pregunta. ¿Se han dado cuenta? Dios le hace: ¿vivirán estos huesos? Y aquí Ezequiel, como buen cristiano evangélico, responde esta pregunta, o responde de esta manera súper evangélica, pero que es una manera muy política y muy evangélica de decir: no tengo ni idea y no me molestes más, por favor. Y le dice: Señor, tú lo sabes. ¿Sí o no? Es como esas respuestas que siempre quedan bien: gloria a Dios, bendito sea su nombre, aleluya, amén. ¿Sí o no? Yo una vez en mi iglesia estoy predicando porque el diablo ha venido a robar, matar y a destruir, y una hermana dice: gloria a Dios, bendito sea su nombre. Digo: no, hermana, no. Pues aquí Ezequiel un poco de lo mismo. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Dios está tratando en su corazón. Y Dios es muy didáctico, es muy pedagógico. Sabe cómo tratar a sus hijos, sabe cómo tratar como buen pastor a sus ovejas. Y le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dice: Señor, tú lo sabes. Y el Señor dice: pues ese es el problema, que yo sí lo sé y tú no. Ese es el problema. Lo que yo quiero es que tú sepas lo que yo quiero, lo que yo sí sé. Yo quiero que tú sepas lo que yo sí sé, y tú no sabes que yo sé, que tú no sabes que yo sí sé. Y así podríamos seguir. Y Dios le hace una pregunta. ¿Para qué? Para abrir su corazón. Miren, las preguntas de Dios no es porque Dios desconozca algo. ¿Lo entendemos? Cuando Dios le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Claro que Dios sabía que esos huesos iban a vivir. Claro que Dios sabía cuál era su voluntad. A Dios no se le olvidan las cosas. Dios no es como nosotros, que cambiamos de opinión, ¿de acuerdo? Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios fiel y verdadero, veraz, confiable. Por supuesto que Dios sabe todas las cosas, pero las preguntas de Dios no es porque Dios no sepa algo. No es porque a Dios le falte información. Las preguntas de Dios son como el martillo de Dios, que golpean nuestro corazón y golpean nuestra realidad. Les pongo un ejemplo. Cuando Dios ve y conoce que Adán y Eva han caído porque han tomado, recuerdan, del árbol prohibido, del fruto del árbol prohibido, Dios también les hace una pregunta. Dice: Adán, ¿recuerdan qué es lo que le pregunta? Adán, ¿qué? ¿Dónde? Ahora, ¿es que Dios no tenía un buen GPS? ¿Es que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Claro que no. Dios sabía dónde estaban Adán y Eva. ¿Es que Dios no sabía que le habían dado la espalda y que habían pecado y que se habían puesto de acuerdo con el diablo para establecer un reino autónomo y alternativo al de Dios? Claro que Dios sabía todo eso. Pero cuando Dios le hace esa pregunta, dice: Adán, ¿dónde está? No es para que Dios sepa algo, sino es para que Adán vuelva en sí. Cuando Dios te hace una pregunta, cuando Dios nos hace una pregunta, es para que volvamos en sí. Para que volvamos, para que salgamos de ese sueño, para que salgamos de ese letargo, para que salgamos, ¿de acuerdo?, de esa fantasía, para que otra vez aterricemos y pongamos nuestros pies sobre la tierra. Cuando Dios le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? La pregunta es decir: Adán, ¿cómo es posible
que no estés con tu esposa? ¿Cómo es posible que no estés guardando el huerto que yo te di? ¿Cómo es posible que no estés haciendo lo que yo te he mandado? Todas esas preguntas es para que Adán y Eva pudieran volver en sí. Y aquí Dios le está preguntando al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y eso confronta con una realidad, la realidad de la incredulidad que se había arraigado en el corazón del profeta. Porque lo hemos leído, dice, la voz que se oye en la nación no es la voz de Dios. La palabra que se oye en la nación no es la palabra de Dios, de vida y de esperanza. La palabra y la voz de Dios es que dice, del todo somos muertos y no hay esperanza, no hay salvación para nosotros. Cuando Dios le pregunta a Ezequiel y cuando Dios te pregunta, te va a llevar, la mano de Dios te va a llevar en este año y el Espíritu de Dios va a soplar en una dirección y te vas a encontrar tu propio valle de huesos secos y Dios te va a preguntar, Fernando, Pablo, Salud, Iglesia de Manuel, ¿vivirán estos huesos? Es decir, ¿ustedes creen que yo puedo hacer algo en medio de esta situación? Y no vale responder evangélicamente. Señor, tú lo sabes, déjame en paz, no me molestes, por favor. Ahí es cuando Dios va a tratar en nuestro corazón. Y ahí es cuando Dios debemos entender que nos ha llevado a ese lugar y que su mano ha venido sobre nosotros, su espíritu ha soplado en esa dirección, no para humillarnos, no para burlarse de nosotros, no porque Dios nos ha abandonado, sino nos ha llevado a ese lugar para tratar en nuestras vidas, para aumentar los niveles de fe en nuestro corazón, para que podamos ver la gloria que Él ha reservado en este 2019. Porque la fe del 2018 estuvo bien para ver las cosas del 2018, pero si Dios tiene más y mayores cosas en el 2019, se requiere una mayor, una mejor y una mayor fe también para este año. Así que cuando Dios te lleva a esos lugares, no dudes de la buena voluntad de Dios. No dudes del buen carácter y la buena naturaleza de nuestro Dios. No dudes de que Dios, de acuerdo, está contigo. No creas que Él te ha abandonado. No pienses que se está riendo de ti. Entiende que Dios te lleva a ese lugar para hacerte una pregunta. ¿Crees que yo puedo hacer algo en medio de esta situación? Desgraciadamente, en el corazón del profeta, te he dicho, se había arraigado ¿el qué? Una raíz de incredulidad. Él no dijo, por supuesto que sí. Él le dijo, le devolvió, se dice aquí, le devolvió la pelota al Señor, ¿sí o no? Es como la pelota está en tu tejado. ¿Se dice acá en México? Le devolvió la pelota, la papa caliente, ¿no? Dice, Señor, esto quema mucho. Te la devuelvo, Señor. Dios lo lleva ahí para tratar en su vida, te digo, Él no lo creía, no solamente Él no lo creía en su corazón, sino que tampoco estaba cumpliendo su ministerio de profeta. Por eso te he dicho y hemos leído que la palabra que se oía en la nación en ese tiempo no era una palabra de esperanza, ni de salvación, ni de redención, sino era una palabra en la que todo el mundo pensaba conforme a su propio criterio, en base a lo que estaba viviendo, observando, en base a las circunstancias que estaban a su alrededor, diciendo, del todo somos muertos, nuestra esperanza ha perecido, no hay salvación. Por eso, lo siguiente que le dice después de hacerle una pregunta, dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. ¿Recuerdan? Profeta, ¿vivirán? Señor, tú lo sabes, ese es el problema, que yo sí lo sé y tú no. Ahora yo quiero que tú sepas lo que yo sí sé. Por eso le dice profetiza. Y aquí vamos a detenernos un momento. Cuando dice profetiza, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Deja tus palabras y toma las mías. Ya deja de decir que no hay salvación, que Dios nos ha abandonado, que vamos a morir, que esto no va a acabar bien, que va a ser un fracaso, que va a ser la ruina.
Deja, hermano, de profetizar ruina, derrota y miseria sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu economía, sobre tu iglesia, sobre tu ciudad o sobre tu nación. Deja tus palabras y toma las palabras y las promesas de Dios para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu economía, para tu iglesia y para esta nación. Yo siempre digo que si mis palabras no van a ser mejor que mi silencio, entonces no hablo. Te lo repito, si mis palabras no van a ser mejor que mi silencio, entonces mejor no hablar, ¿sí o no? Hay gente que está más guapa y está mejor calladita y cuando habla lo riega, ¿sí o no? Si tus palabras no van a mejorar tu silencio, pues mira, quédate ahí. Ahí estás bien, mi hermano. Quédate ahí, calladito. Aquí Dios le está diciendo, profetiza. Es decir, deja tus palabras. Si vas a hablar, toma mis promesas. Es que mi matrimonio está muy mal. Tienes dos opciones. O tomar tus palabras o tomar las palabras de Dios. O tomar tus maldiciones o tomar las bendiciones de Dios. Por cierto, bendición sale de bien hablar. En griego bendición es eulogio. De ahí sale la palabra elogiar. Entonces, deja de hablar mal con tus propias palabras, inspiradas muchas veces por el diablo, por tu propia carne o por las circunstancias que te rodean, pero no inspiradas por Dios. Entonces, toma las promesas de Dios, toma las palabras de Dios y decir, Señor, voy a dejar a un lado mis palabras para tomar las tuyas. Pero escúchalo bien. No estoy dando, y entiéndome bien, no quiero ser mal interpretado. No he venido a este lugar a dar una sesión de motivación y de confesión positiva. No. No es por tú repetir como perico y todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien. No he venido a eso. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando Dios le dice profetiza, le está diciendo deja tus palabras y ¿qué? Toma las mías. ¿Correcto? ¿Me siguen? Ahora, lo que yo hablo es fruto de lo que yo pienso, ¿sí o no? Por lo menos eso debería ser la norma. Deberíamos pensar lo que decimos. Algunos no piensan lo que dicen. Pero las palabras es el resultado de lo que yo he pensado. Y lo que yo he pensado es el resultado de mi corazón. Cristo dijo, de la abundancia, ¿habla qué? Cuando Dios le está diciendo profetiza, le está diciendo, hey, deja tus palabras, toma las mías. Está tratando con su corazón. Está tratando de una manera radical con su vida. Y cuando digo radical, viene de la palabra radical, raíz, con profundidad. Dios está trabajando en el corazón. Cambia tu corazón. Cambia tu manera de pensar. Cambia la actitud de tu corazón. Arrepiéntete. Tú ibas caminando en una dirección y tus palabras iban en esa dirección. Ahora da un giro de 180 grados. Toma mis palabras, cambia tu manera de pensar, cambia tu corazón, arrepiéntete y empieza a profetizar. Y entonces dice, vivirán estos huesos, Señor, tú lo sabes, profetiza estos huesos. Y después, ¿qué hizo este hombre? Obedeció. Y le dijo a estos huesos. Y aquello fue sobrenatural, extraordinario. Se empezaron a juntar hueso con hueso, hubo un ruido. Y empezó allí a juntarse y los tendones, los ligamentos, y luego sobre los huesos la carne y sobre la carne la piel. Este hombre obedeció. Hizo lo que el Señor le pidió. La mano del Señor ha venido sobre mi vida. El Espíritu Santo está soplando en una dirección. Entiendo que no es para burlarse
ni reírse, ni humillarme, ni avergonzarme. Entiendo que es para tratar en mi vida, tratar con los niveles de fe en mi corazón, porque Dios tiene una mayor gloria de la que he visto actualmente. Dios me quiere sacar de la incredulidad para introducirme en los terrenos de la convicción, de la certeza y de la seguridad. Amén. Dios quiere tratar en mi vida, tomar las palabras, sus palabras, cambiar mi pensamiento, cambiar también mi corazón. El resumen y al punto donde quiero llegar es que el pasaje comienza muy bien y luego da un giro hacia algo muy malo. Comienza muy bien con la mano y el Espíritu del Señor. Luego da un giro muy malo hacia abajo, pero termina con un gran ejército que es la casa de Israel. Ahora, la pregunta y la conclusión hacia donde quiero llegar es: todo este proceso de transformación, toda esta gloria derramada, todo este avivamiento, todo este derramamiento de Dios y esta gloria, fíjense dónde comenzó. Comienza con la fe de un hombre y una mujer que le cree a Dios. Es donde te quiero llevar. Todo lo que Dios quiere hacer, todos los avivamientos, los derramamientos, comienzan creyéndole al Señor. Comienzan con un hombre común y corriente, un hombre, una mujer, un joven, un anciano que le cree a Dios. Y eso es extraordinario, porque eso nos capacita a todos para ser ese hombre, esa mujer, para ser esa persona de Dios. Porque todos le podemos creer al Señor. Todo esto comenzó, sí es cierto. Termina en un avivamiento, termina en un ejército enorme, es cierto. Pero todo comenzó con un hombre que le creyó a Dios. Así que el avivamiento no va a comenzar con la persona que está a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda o enfrente, detrás de ti. Dios te mira a ti y te pregunta a ti. Si tú crees que Él puede hacer algo en tu trabajo, ¿me siguen? Si tú crees que Dios puede hacer algo en tu familia, te mira a ti y te pregunta a ti si tú crees que Dios puede hacer algo en esta iglesia y a través de esta iglesia. Te mira a ti y te dice que si tú crees que Él puede hacer algo en medio de esta nación. Y es ahí cuando debemos entender que si Dios nos está preguntando es para confrontarnos, para que volvamos en sí, para tratar en nuestro corazón y que la fe aumente en nuestras vidas, porque Dios tiene una gloria reservada. Ahora déjenme decirle una cosa. ¿Por qué Dios lo lleva a este valle de huesos secos? Y luego, fíjense, la aplicación es para toda una nación. Si se dan cuenta, Dios está simultáneamente, está trabajando en dos niveles. En lo personal y en lo nacional. ¿Cuántos entienden que lo que Dios hace en nosotros no acaba en nosotros? ¿Lo entienden? Que lo que Dios hace en mí no acaba en mí. Que no todo es por mí y para mí. Que no podemos tener una visión egocéntrica. Que todo lo que Dios hace es por mí y para mí. No. Una buena teología siempre va a empezar en Dios y siempre va a acabar en Dios. Una mala teología va a empezar en el hombre y va a acabar en el hombre. Las cosas que Dios hace es por Él y para Él. Y entre el por Él y para Él, tú y yo somos bendecidos, somos sanados, somos salvados, somos restaurados, somos perdonados, somos provistos, somos protegidos. Pero todo lo hace por Él y para Él. Por lo tanto, todo lo que Dios hace en mí no acaba en mí. Es más, lo que Dios va a usar a través de mi vida es lo que Él primeramente ha hecho en mí. Entonces, si tú quieres que Dios te use mucho, primeramente debes dejar o permitir que Él trabaje mucho en ti. ¿Queremos ser usados por Dios? Deja que Dios trabaje en ti.
porque es lo que Dios haga en ti. Va a ser el material que Él va a poder tomar en sus manos y va a poder multiplicar y bendecir e impactar y poder tocar a muchas vidas y personas que están alrededor de ti. Miren, Dios está trabajando en un nivel personal y en un nivel nacional. Y Dios lleva a este valle de huesos secos, lleva a este hombre, a este profeta, a Ezequiel, para que él lo vea con sus propios ojos. Porque claro, Dios dice, si este hombre no tiene fe para este valle de huesos secos, ¿cómo va a tener fe para una nación? ¿Me explico? O sea, tú a veces quieres creer por otros y no crees ni siquiera por ti o para ti. ¿Me explico? Tú quieres ayudar a otros y ni siquiera tú te ayudas a ti mismo, ¿sí o no? Quieres llevar la carga de otros y no puedes ni con tu propia vida, ¿sí o no? Quieres restaurar a otros y tú estás, pero amolado, dirían aquí, ¿no? Pero mal. ¿Me explico? Entonces Dios le está diciendo a Ezequiel, mire, primero lo voy a hacer en tu vida. Primero quiero que tú lo veas, que tú lo palpes. Y cuando lo haya hecho en tu vida, entonces vas a poder ir a otros y decirles, si Dios lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. Si Dios me ha vivificado, también te puede vivificar a ti. Si Dios me ha restaurado, si Dios cambió mi valle de huesos secos, mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mi economía, mi ministerio, mi corazón, mis pensamientos, era un valle de huesos secos y Dios me sanó, me liberó, me rescató y me ha restaurado. Si Dios lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. Y una vez que el profeta Ezequiel lo vio con sus propios ojos, dijo, si Dios lo ha hecho en este lugar, también lo puede hacer en otro lugar. Cuando él lo vio y él lo experimentó, entonces él se levantó con la autoridad y él se levantó con la convicción y la seguridad para decir, Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, porque Dios lo ha hecho en mi vida. Entonces fue cuando él fue y se levantó y pudo profetizar y fue cuando el Señor le dice, estos valles o estos huesos en la casa de Israel. Y de la misma manera que yo he abierto estos sepulcros, de la misma manera que yo he vivificado estos huesos, yo abriré las sepulturas y los sepulcros de mi nación que están en el cautiverio. Y de igual manera que yo he traído a vida a estos huesos que estaban muertos, yo traeré a vida a mi nación que está en el cautiverio. Y eso es lo que Dios quiere, la mano de Dios viene en este año sobre nosotros, iglesia, Centro Emmanuel. La mano de Dios viene sobre ustedes. El Espíritu de Dios sopla a favor de ustedes, no para avergonzarles, no para humillarles, sino para tratar en los niveles de fe que hay en su corazón, porque la gloria reservada para ustedes, ¿de acuerdo?, es aún mayor de la que han vivido o han experimentado en años pasados o anteriores. Y porque Dios quiere que ustedes se conviertan en la voz profética que trae esperanza, salvación y restauración a toda una ciudad y a todo un estado, a una nación. Y es lo que Dios estaba haciendo. Así que permitamos que Dios trabaje en nuestros corazones, porque es lo que Dios va a usar para tocar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Este es el primer punto, la fe. Creámosle al Señor. Creamos todavía. ¿Te puedes poner de pie si eres tan amable? Tengo 3 minutos 30 segundos. Yo veo que esto es una iglesia cristiana evangélica porque tiene el reloj puesto delante del predicador. No hay iglesia evangélica digna que se digne de ser cristiana que no le ponga al enemigo de los predicadores delante de sus ojos. ¿Alguien me puede ayudar con el piano? Sí. Iglesia, yo he venido a este lugar para decir que Dios tiene grandes y extraordinarias cosas para esta nación, pero que primeramente Dios las quiere hacer en nosotros.
Yo he venido a este lugar para decir que crean y sigan creyendo que la mano de Dios está sobre ustedes y que el Espíritu de Dios sigue soplando a favor de ustedes. Y que en este año Dios los va a llevar a montañas, a desafíos, o a valles profundos, o a montañas altas, difíciles a veces de escalar, o valles profundos difíciles de atravesar. Pero recuerden en ese momento que la mano de Dios está sobre ustedes y que el Espíritu de Dios está soplando a favor y por ustedes. Y que en ese instante Dios no les ha llevado para reírse de ustedes, ni para avergonzarlos, ni para humillarlos, sino simplemente para tratar de manera radical en sus corazones, para que los niveles de fe puedan aumentar, porque la gloria, conforme a las promesas que Él tiene para ustedes, es aún mayor en este 2019 de lo que fue en el 2018 y en el 2017. Para que ustedes se puedan convertir en ese factor, en ese instrumento y en esa herramienta de bendición, de salvación y de restauración, para que esa fe a ustedes le dé la autoridad para decir: si Dios ha restaurado mi familia, yo sé que Dios puede restaurar tu familia. Para que tengamos una palabra de predicación con poder y con autoridad. Si Dios ha librado a nuestros hijos, también Dios puede rescatar a los tuyos. Si Dios ha guardado mi matrimonio, puede guardar al tuyo. Si Dios ha perdonado mis pecados, también puede perdonar los tuyos. Si Dios me sacó de la adicción, de la droga, del alcoholismo, también Dios te puede sacar a ti. Si Dios me ha dado un propósito y un sentido en la vida, Dios también te puede dar un propósito y un sentido para tu vida. Si Dios ha sido bueno conmigo, también lo quiere ser para ti. Si Dios es mi Salvador y ha sido mi Salvador, también lo puede ser el tuyo. Porque toda transformación comienza con algo tan sencillo como un hombre o una mujer que le creen a Dios, que se ponen de acuerdo aquí en la tierra con la voluntad de Dios que está en los cielos, para que venga su reino. Te pido que cierres un momento tus ojos. La fe es ponerse de acuerdo aquí en la tierra con Dios que está en los cielos, para que su voluntad y su reino desciendan y se establezcan. Yo creo, en la tarde hablábamos su pastor y yo acerca de la fe y del don de fe. Y creo por mi espíritu que Dios quiere derramar fe en nuestros corazones. No te estoy diciendo que eres un incrédulo y que necesitas arrepentirte y creer en Cristo Jesús. No. Estoy hablando a creyentes. Este mensaje es para la iglesia, ¿sí o no? Para creyentes. Estoy hablando de personas que se sienten en el ejército de Dios y que saben que hay un reto y que hay un desafío para este 2019 y que saben que necesitan la mano de Dios sobre sus vidas, el Espíritu soplando a favor de ellos y que el Señor derrame un don de fe y activar su fe para los retos y desafíos de este año. Creo que Dios quiere derramar fe, don de fe sobre muchos, si no es que todos. Empieza a orar en el Espíritu, empieza a orar en castellano, en el entendimiento, en el Espíritu. Empieza a orar. Padre, un manto de fe, Señor, que descienda sobre esta congregación. Un manto de fe, oh Dios. Un manto de fe, oh Dios. Un manto de fe que descienda sobre esta congregación. Tú nos vas a llevar a situaciones imposibles, Señor, no para reírte de nosotros, no para burlarte de nuestras vidas, no para avergonzarnos ni humillarnos. Nos vas a llevar a esos sitios de imposibilidad, porque quieres tratar con nuestra fe, porque quieres entrenarnos y hacernos crecer en la fe. ¿Por qué? Porque tienes una gloria aún mayor reservada para nosotros, Señor, que se ha de manifestar, Señor.
en nosotros, Señor, y también a través de nosotros, oh Dios. Empieza a orar en el Espíritu, empieza a clamar, empieza a orar, levanta tu voz, empieza a interceder. Padre, que hay un manto de fe, Señor. Espíritu Santo, extiende tus alas y cubre este lugar, oh Dios. Espíritu de Dios, extiende tus alas y cubre a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Oh, la fe viene cuando sabemos que su mano está sobre nuestras vidas. La fe viene cuando sabemos que es su Espíritu el que está soplando a favor nuestro. Oh Señor, que tu palabra y tu Espíritu infundan aliento, infundan seguridad y convicción en nuestras vidas. Espíritu Santo, extiende tus alas. Oh, un manto de fe, Señor, sobre la iglesia, sobre Centro Emmanuel, Señor, sobre esta congregación. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús.